Y cuando vimos tu trabajo, que bueno, ya sabíamos de ti, pero cuando vimos esto y los libros nos volaron la cabeza también, tus libros de acá. ¿Esos libros no se pueden conseguir? No, todavía no. Lo que pasa es que esto, todavía en este momento, esa parte es, digamos, como si fuera el centro de documentación de la misma pieza, ¿no? Es decir, porque ven que esta pieza va, digamos, transformándose un poco con las activaciones en vivo, ¿no? Sí. Y entonces para las activaciones que yo convoqué a estos músicos, yo les digo vocalistas extremos, no se me ocurre otro título mejor, porque es gente de la escena del noise y la improvisación sonora, pero que usan la voz como un instrumento, ¿no? Pero justamente como lo usan como un instrumento, improvisan con la voz, ¿no? Entonces yo lo que les propuse fue que trabajaran lo mismo que hacen, pero a partir de un texto. De esos textos de los libros. Entonces, claro, yo seleccioné los textos y se los di para que trabajaran, ¿no? Entonces, en la primera activación fueron 3 músicos diferentes, por eso están 3 veces el mismo librito y 3 grabaciones que son distintas. La segunda activación fue un solo músico con su texto correspondiente. Y ahora la semana que viene es la tercera activación, que también lo mismo, ¿no? ¿Qué día la vas a hacer? El miércoles. El miércoles primero. ¿Van a estar? Este miércoles. Genial. Nos vamos el 4, sí, vamos a alcanzar. Mira, sí, el primero. Sí. Perfecto. Sí, tengo la presentación del libro, había que ver ¿a qué hora va a ser? Bueno, mira, teóricamente es a las 7:30, pero Carmina Escobar, que es quien va a colaborar en esta ocasión, en algún momento había dicho que se le antojaba hacer como un performance duracional, ¿no? Ahora bien, no sé ahora qué es lo que está pensando, ¿no? Y más bien depende de ella, pero en principio se ha hecho con el horario de las 7:30. Okay. Vamos a ver, porque tengo una presentación, pero igual estamos en contacto para que puedan, sí. Y claro, entonces ella va a tener otro texto diferente, ¿no? Y bueno, con los textos ya va a haber un tercer texto. Sí. ¿Lo vas a agregar? Se va a agregar. Sí, se va a grabar y se va a agregar la capa sonora también. El texto de Blanchot está bueno, sí. Sí, ahora todavía estoy un poco atrasado con el texto para Carmina, porque de alguna manera los textos que fui eligiendo respondieron a una idea un poco difusa que yo tenía de lo que quería poner. No es que ya tuviera los textos 100% definidos, ¿no? Sino un poco con esa idea difusa me puse a investigar y a buscar, ¿no? Entonces ahora tengo algunas opciones, pero todavía no lo puedo definir, pero tengo que definir ya. Está padre, que hubo una coincidencia, vi una pieza tuya que tenía la guerra y la política por otros medios. Sí. Yo la había puesto como epígrafe de mi texto también. No, gracias. Una pregunta concreta, sí, Enrique. ¿Tú cómo defines la paz? No sé cómo definirla, pero porque bueno, sería muy obvio decir con la ausencia de guerra, ¿verdad? Porque es que va más allá de la cuestión de las armas, ¿no? Claro. La paz también tiene que ver con una cuestión de convivencia social, algún tipo de armonía social que es difícil de conseguir, y aún cuando haya una situación de guerra no necesariamente quiere decir que se esté en una situación de paz, ¿no? Por ejemplo, ahora en Argentina que hay toda una situación de conflicto social muy fuerte con el gobierno de derechas que está en la actualidad y sus estas políticas de expoliación tan descaradas, ¿no? O sea, hay un nivel de conflicto, de agresividad en la gente, no digas. Muy fuerte, ¿no? Sí, hay rencores, muy arraigados, no es que sean nuevos, ¿no? Sino hay rencores muy arraigados que están ahí a flor de piel, y eso hace que, por más que no hay una situación de guerra ni de conflicto armado, si no quisieras, pero hay una situación muy difícil de manejar, ¿no? Y de soportar.
para mucha gente está siendo muy difícil, ¿no? Entonces, no sé si... Yo creo que pasa más por ahí, no nada más, para no se vuelve, gracias. No tanto decir simplemente que no haya guerra, más bien es necesario como una relación más armónica. Conflictos obviamente va a haber siempre, pero la posibilidad de dirimir esos conflictos de una manera más armónica podría ser. Y en ese sentido, Enrique, paz, ¿no? ¿Cómo se pierde la paz y por qué razones? O sea, ¿por qué dirías tú que pasa eso? Tú que viviste en un México diferente y ahora que estamos viviendo Sí, bueno, la verdad no sé, porque aquí en México sí, la cosa es muy diferente de cuando llegué, por supuesto, ¿no? Pues llegué hace muchos años, pero sin embargo no quiere decir que hubiera también una situación de calma absoluta, ¿no? Por supuesto que la sensación de viviendo en el centro, en la capital, la percepción es muy diferente que si uno vive en otros lugares, ¿no? Entonces, pero bueno, en términos del grado considerando el grado de violencia que se vive en la actualidad, sí me parece que es sí, que había un cambio muy, muy grande, ¿no? ¿Y a qué se lo atribuyes? Son muchos factores, me parece, porque es decir, estoy tratando de no repetir fórmulas, porque te podría decir que la implantación del modelo neoliberal capitalista, del capitalismo salvaje, que es cierto, ¿no? Por supuesto que sí. Pero también hay otros factores, incluso históricos, ¿no? Mira, por ejemplo, en Oaxaca, conectando un poco con lo que mencionaba Argentina, ¿no? Por ejemplo, en Oaxaca es muy evidente esto, que hay una división que ya proviene desde la época de la colonia y desde antes, pero que de alguna manera está instrumentalizada para causar, digamos, para fomentar una situación de conflicto a nivel cotidiano entre la gente, entre las comunidades, ¿no? Que entonces hace que por un lado haya un clima bastante hostil y entre distintas comunidades, entre distintas grupos de personas y por otro lado... ¿Pero tú lo ves como una herencia de la colonia? Sí, claro, porque eso, por ejemplo, en particular en Oaxaca, que es un caso que conozco un poco más, estoy investigando un poco, y si te fijas tienen 570 municipios, y esta división en un territorio que, bueno, es un estado mediano dentro del tamaño de los estados que componen México, pero finalmente es un territorio bastante limitado, ¿no? Para tener semejante estar tan dividido, ¿no? Pero esto proviene desde la época de la colonia y porque además ya estaban las comunidades de alguna manera instaladas. Por eso digo que esa misma, me parece a mí que esa misma división dada por la geografía y por otra situación, en otro momento histórico, pues fue instrumentalizada para controlar a través de la división. Me parece que fue por ahí. Entonces, y en este momento eso es clarísimo porque hay conflictos todo el tiempo, tienen conflictos ya sea de límites entre los municipios o de todas cuestiones cotidianas, ¿no? Que el uso del agua, el uso de los caminos, qué sé yo, y que se generan conflictos muy serios, ¿no? ¿Tú tienes recuerdo de la dictadura argentina? ¿Recuerdas lo que te decían tus papás? O sea, ¿en qué momento se transformó eso? No, mira, mis recuerdos son difusos porque además yo crecí en una familia, digamos, despolitizada, ¿no? Entonces no había una conversación realmente sobre lo que estaba pasando, ¿no? Entonces al no haber eso, como también hubo una de alguna manera una implantación a nivel de la sociedad de un silencio, ¿no? Por el terror, obviamente. Entonces era difícil que hubiesen conversaciones de manera directa, obviamente de manera indirecta sí, y obviamente quienes, hablando de gente de mi edad, yo tenía, cuando fue la dictadura, cuando fue el golpe de Estado, yo tenía 13 años, y no, sí, 14 años.
Y por supuesto que a esa edad hay chicos que tienen ya una cierta conciencia, pero esa conciencia se gana, claro, en un entorno familiar, exactamente. No es que te lo enseñen en la escuela, ¿no? Además, bueno, el golpe de Estado fue en ese momento, pero antes había habido los años anteriores fueron bastante convulsos, ¿no? Porque terminó la dictadura anterior el peronismo ganó las elecciones y facilitó las cosas para que regresara Perón, y todo fue como generó, o sea, fue un momento también de mucho movimiento. ¿Y cómo político, recuerda ¿no? esa? Entonces por eso lo tengo como recuerdos difusos, ¿no? Me acuerdo de cosas que pasaban en la escuela, pero que no tenía claro qué era lo que sucedía, ¿no? Y te digo, como no había, como precisamente por toda esta situación, no había la posibilidad de un diálogo franco incluso con los mismos compañeros, entonces me tomó mucho tiempo, ¿no? Hasta ir entendiendo un poco qué es lo que estaba pasando. Porque incluso cuando llegué a la universidad, todavía, que era en el año 80, estaba en pleno la dictadura ya muy implantada, y este silencio precisamente implantado de una manera muy fuerte, ¿no? Entonces a mí en lo personal me pasó eso, y de hecho luego, digamos que atando cabos, entendí esto que te acabo de decir, porque luego supe más cosas de gente que había estado cercana, pero después de mucho tiempo, porque por ejemplo tenía por ejemplo una amiga que le habían desaparecido, tenía un hermano desaparecido. El hermano había formado parte no me acuerdo, del ERP o de no es cierto, de un grupo trotskista, y aunque era una amiga cercana, me enteré años después, cuando se pudo abrir. No platicaba la gente nada. Claro, es que era difícil abrirse, claro, me parece. Se arriesgaba la vida, ¿no? Claro, había mucho riesgo. Entonces, claro, con que ya tenías un diálogo desde antes, o una conversación, seguramente sí, pero la gente no a se otro abría nivel fácilmente sobre su posición. Claro. Y mira, por ejemplo, una consigna que tenía la dictadura, que la manejaron mucho, era el silencio de salud. El silencio de salud. Qué frase. Era una, ¿No? qué buena frase. Que es una frase que ingenuamente la relacionas con la foto de la enfermera en el hospital, que es así, ¿no? Pero en realidad esto lo implantaron, ¿no? Claro, en o sea, la sociedad, fue ¿no? ¿La sociedad o el mismo sistema? O el gobierno, O sea, desde el gobierno. El sistema lo implantó en la sociedad. Y había digamos, una actitud, no sé si muy argentina, sí era muy argentina, pero no sé si sea exclusiva, que no te metas, ¿no? Es decir, como... que de alguna manera era una forma de supervivencia, ¿no? También. ¿Y cómo fue creciendo tu interés por las cuestiones políticas o sociales? Digo, porque dices que tu familia no era una familia muy politizada. Claro, y por lo mismo de que, digamos, que en el momento que podía haber sido como de desarrollar una conciencia política o algo que sería la adolescencia, ¿no? Pues la cosa ahí estaba en plena represión, ¿no? Entonces no quiere decir que hubieran militares en la escuela donde yo estudiaba, pero sí había un régimen de control, digamos, escolar obviamente, pero había un régimen de control también, ¿no? Así que la cosa fue muy paulatina, no sé. ¿Tu interés? Claro, como que las cosas, más bien, yo creo que esa información que paulatinamente fue llegando, o esas cosas que de pronto iba cayendo en la cuenta, que se iban aclarando a lo largo de bastante tiempo, no sé, se fueron acumulando de alguna forma hasta decantar después de mucho tiempo. Entonces, es decir, o sea, en cuanto al trabajo, ¿no? Me refiero, porque aun cuando en cierto momento ya las cosas estaban más claras y ya entendía que lo que estaba pasando, todavía pasó bastante tiempo hasta que eso apareciera como, digamos, en el trabajo de manera directa, ¿no? Sí. Fue como desde el inconsciente un poco. Y puede ser, ¿no? Por eso digo que es como información que se fue acumulando y en algún momento todo lo silenciado. Se acomodaron
las cosas, ¿no? Cayó el 20, como dice acá, cayó la ficha, como se dice. Pero digo, no a todos los argentinos de tu generación les pasó o sea, les causó este interés, estos temas. Bueno, claro, no todos trabajan. O sea, Claro. o sea, es que por más que uno puede estar interesado en estos temas o cuestionando, Sí, a lo mejor eres un economista, eres un contador, pues no tienes como esa manera de expresar. Y bueno, y hay artistas que de todas maneras pueden ser que hablan de cosas políticamente comprometidos, pero no en la obra. Y hay otros que no. Claro. Bueno, a mí, recordando los textos que pusiste en los libros, que pues, son recuperados de muchas conferencias o así, sentimos que a través de ello tú planteas la opción de que la solución para estos climas de violencia en los que vivimos y de abuso, porque sentimos que la violencia, eso siempre lo hemos pensado, siempre viene de arriba hacia abajo. Y luego el pueblo reacciona y se ve el pueblo violento, ¿no? Pero la primer violencia que viene del sistema o de la clase empresarial con los sueldos de miseria, nunca se considera violencia. O sea, eso no se ve como una violencia, ¿verdad? Siempre es como el pueblo Pero entonces sentimos que a través de los libros tú planteas la idea de que la solución solo es un movimiento armado. No sé si va por ahí, si en verdad lo crees, o la unión de textos hace pensar eso un poco. Porque nosotros pensando bueno, a ver, digo. No. ¿Tú crees que la solución es como volver a tomar las armas? Porque pues, mira, no estoy tan seguro, porque en realidad estos textos, por eso son todos textos históricos, ¿no? Y eso lo dejo claro, que son de otros momentos históricos y de otros contextos también geográficos, culturales, ¿no? Y por eso lo del título de posible advertencia no quiere decir que yo esté, digamos, pregonando por una verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí como trayendo referencias como para pensar en posibilidades, incluyendo la posibilidad de que en algún momento, por ejemplo en México, como que la gente, aguante, baja la cabeza y van apretando cada vez más las tuercas desde arriba. En algún momento algo tiene que pasar, ¿no? Que de hecho ya pasó a principios del siglo pasado con la revolución, pero quedó truncado. Pero ahorita ya fueron 100 años después otra vez. Claro, y es otra situación a todo nivel, ¿no? Lamentablemente también en cuanto a los sistemas de control han evolucionado mucho. ¿Te cambio el lugar? Yo estoy buen con el sol. No, a mí no me gusta nada. Esto me da. Gracias. Sí, porque ya te veo muy inquieto por el sol. Sí. ¿Quieres otro café? No, estoy bien. ¿O te va a dejar muy nervioso? Ya tomé 2 cafés. Entonces... Voy a poner de este lado para que se escuche. Entonces, tú ya le preguntaste la pregunta, ¿qué es la paz? Sí, ya la primera. Bueno. No sé si la puede contestar, pero... No, se puede repreguntar si quiere. Porque mi papá de pronto siempre dice que yo vengo de una familia politizada, por ejemplo. Mi papá sociólogo que estudió en Chile en la época de Salvador Allende, que mi mamá dice, bueno, es que allá se echó a perder, ¿verdad? Pero bueno, un papá muy de izquierda toda la vida. Sí. Y él siempre decía que aquí en México la gente ve a los políticos como los dioses, porque los dioses eran, en la época prehispánica, pues los dioses eran como los dirigentes. Claro. Entonces se asocia al dirigente como con un semidios. Entonces también a lo mejor por eso es ese aguante, ¿no? Ese aguante. Se les da un lugar muy como a los políticos como muy... Inalcanzable, ¿no? Sí. Pero... Mira, el ejemplo que mencionaba de Oaxaca, que lo digo porque como estuve investigando y trabajando allá, tengo más información, ¿no? Pero justamente es eso, de alguna manera, ¿no? Porque, o sea, al tener esta división también es como decir, bueno, allá arriba están, ¿no?, los que tienen el poder y acá estamos los pedestres discutiendo porque por acá pasa el camino, por la comida, yo qué sé, o no, exacto, corté un árbol, ¿no?, y acá no estamos peleando, mientras arriba estos personajes inalcanzables hacen lo que se les da la gana, ¿no? Entonces de alguna manera ahí está como muy ejemplificado, sí, en términos concretos, ¿no? Pero es un poco eso tal vez, sí. Ahora, también hemos considerado que este levantamiento armado del crimen organizado pudiera considerarse como una tercera revolución sin ideales, ¿no? Que el ideal es el dinero mismo. O
O sea, Sí, pero entonces, bueno, no sé si llamarla revolución, ¿no? Pero sí algo sí, no es de una fractura revolución. de un orden producido por sí mismo, me parece que sí, ¿no? Mira, por ejemplo, una cosa que me parecía cuando la eclosión de los grupos de autodefensa en Michoacán, acá, que aunque no sea tan lejos, sí es lejos, ¿no? Y acá había una idea, de pronto veía como una idealización o una fantasía de cierta gente de pensar que ahí sí, que ya venía la revolución, ¿no? Y que entonces Mireles era el líder revolucionario, qué sé yo. Más allá o sea, sin quitarle sus méritos como líder a Mireles. Pero finalmente los grupos de autodefensa en realidad lo único que querían era sacar a los narcos y seguir con sus negocios. No les interesaba nada más allá del límite del estado de Michoacán. No había, ¿No? sí, no había unos ideales. No, ninguno. Más que eso. O sea, sí, Más que bueno, de alguna manera defenderse. vivir su vida en paz, estar tranquilos, pero no que tuviesen intención ni de cambiar el sistema, ni de tomar el poder, ni nada de eso. Pero desde acá había como una idealización, digo, no de todo el mundo, pero al menos cierta gente me parece que lo veía de manera idealizada, como que eso. También la búsqueda del líder, ¿no? Claro. Entonces, de alguna manera, ahí está un líder posible para una posible revolución, pues no y ya está alguien que venga a decir, cárcel, ¿no? sí, y con problemas de salud muy serios. Pero bueno, de todas maneras, lo que sí me parece que él mismo se encargó de dejar claro era eso, ¿no? Que lo que ellos querían era volver a sus negocios y que en el estado de Michoacán no hubiera problemas. O sea, cruzando el río en Jalisco era el problema de los jaliscienses. Pero ahí estaba esta fantasía del revolucionario. Claro, desde otro lugar, ¿no? De pensar en eso. Que tenemos un ejercicio. Que tenemos un ejercicio, a ver. A ver, si yo te hago así, ¿qué haces? A ver. Saca su agua. Voy a tomar agua. Lo estaba haciendo antes de que me pusiera No, ya la sé. mano. A ver, o sea, ¿te han apuntado con un arma? Este es un arma. Este es un Más arma. o menos. Este es un arma. ¿Qué haces? ¿Qué harías? No sé. Seguramente me asustaría mucho. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál crees? No logro asustarlo, no sé. Necesitamos un arma de verdad. No de verdad, sí. Pero a lo mejor de juguete que parezca de verdad. Nadie se asusta. No, pero mira, no sé, yo creo que... No sé, porque te puedo decir acá, pensando fríamente, si voy a quedar quieto y voy a tratar de ver cómo está la situación, si el tipo está tranquilo, el que me está apuntando, o si está muy nervioso, si está muy loco. ¿Qué? Intentarías hablar. Pero no lo sé. O sea, una cosa es lo que te puedo decir ahora en el frío, ¿no? Y otra cosa es ya con Si yo hago esto, ¿qué haces? Trataría de tranquilizar y calmarte. Ahí sí. La única vez que estuve así como con unas armas demasiado cerca, fue una situación muy rara, ¿no? Entonces no me apuntaron directamente, aunque casi. Pero era una situación muy particular y fue muy tan rápido que nadie alcanzó a reaccionar. Por suerte. ¿Alguna vez te has sentido un grado tal de humillación que has sentido ganas de matar? No, creo que tanto sí, creo que no. Nunca. No, de matar, no, de golpear puede ser. Matar no. No sé cómo para matar. ¿No? Si hago esto... Depende, si puedes hacer una cosa, si mueves así, no, así es te vas a hacer yoga y no, perdón. Es como de perdón, ¿no? Sí, es de perdón. Sí, no, es que yo lo vi como yoga. religioso, y las religiones no me interesan. ¿Qué es un arma, Enrique? Un arma es una herramienta. Y depende para qué la uses, ¿no? Que bueno, eso es algo que ya lo he trabajado es una idea que ya he usado en mi trabajo, sí, en algunos momentos. Porque finalmente es eso, ¿no? Las armas son, primero que nada, o sea, una herramienta que se puede usar de distintas maneras. Generalmente se usa mal, se usa para mal. ¿Pero crees en la paz? ¿Crees que existe la paz, que ha existido la paz?
O sea, bueno, que puede existir una situación más o una situación pacífica, sí. O la paz en absoluto, no. Pero si me preguntás si soy optimista, no mucho. ¿Tú te irías a una revolución? ¿Agarrarías arma? Y, pues yo creo que sí, aunque estoy ya un poco viejito. O tu trabajo es desde las ideas. Porque también no todo el mundo es, a lo mejor nomás vamos y la regamos a la revolución, ¿no? Lo que pasa es que claro, una cosa no es la fantasía de, sí, o sea, voy y hago cualquier cosa, pues vas a que te maten. O sea, hay que prepararse. No sé si yo no estoy preparado, pero habría que prepararse, claro. Alguien me decía una vez que los dos únicos países que empezaron en guerra el siglo XX y terminaron en guerra eran Yugoslavia y Colombia. ¿Tú cómo ves? ¿Empezaron el siglo XX? Sí, empezaron y terminaron en guerra. Ajá. ¿Tú cómo ves, hermano? ¿Tú crees que hay sociedades que tienden más a procesos violentos que otras? Sí. Sí, o sea, no voy a poner a analizar de dónde viene esa tendencia, ¿no? De unos u otros, porque por supuesto que hay orígenes para todo, pero sí creo que hay, digamos, bueno, en este momento mirando alrededor, sí hay sociedades que tienen un nivel de violencia intrínseco, digamos, muy notorio, ¿no? Incluyendo esta sociedad mexicana. Pero en fin, no me voy a poner a tratar de entender qué pasa. Justo acabo de leer hace unas horas un análisis explicando ciertas barbaridades de violencia en relación con la colonización, que estaba muy interesante, pero como lo leí un poco rápido no puedo leer mucho. Claro, lo tengo que leer de nuevo con más calma. ¿Qué vas a hacer ahorita a las 12? ¿Tienes un taller o algo? No. Quedé con algunas personas para operar la grúa, así que están invitados. ¿Ahorita aquí? Sí. Está bien. Porque la grúa se tendría que estar moviendo, pero ahora no hay operador, entonces yo vengo y la opero cuando puedo venir. Tal vez es un absurdo pensar que el ser humano viva en paz, porque a veces yo digo, pues el ser humano es un animal violento, o sea, no todos los animales se matan entre ellos, y el ser humano sí. Yo creo que sí hay una cosa de violencia intrínseca, sí. Porque en el texto de Cuauhtémoc Medina hay una referencia a 2001, Odisea del Espacio, un momento en el que los chimpancés se matan, ¿no? Así, a golpes. Sí, y es como esa matanza es el inicio de la civilización. Exactamente. Está de terror, pero sí es cierto, ¿no? Es el uso de la herramienta. O sea, se pueden crear herramientas, pero se pueden usar contra la misma especie. ¿En quién confías más? ¿En ti o en el otro? En mí, no sé, no hay nadie. No sé. Es que se plantea la idea de que hay sociedades como la uruguaya o las asiáticas que confían más en el otro que en sí mismo. Uh-huh. Y en muchas ocasiones cuando se llegan a estados violentos la acción es el suicidio, uh-huh, porque siempre se culpa a sí mismo. Y bueno, la mayoría de las sociedades confiamos más en nosotros mismos que en el otro, uh-huh, y entonces la acción es el asesinato, uh-huh, la agresión al otro, porque el culpable es el otro. Entonces, ¿tú cómo pues bueno, yo creo que los latinoamericanos en general tendemos más a culpar al otro, como los estados, o sea, es una cosa, ya se fue otra vez. Sí, ya te está poniendo nervioso el sol otra vez. Sí. Sí, ¿no? Hay una cosa más en ese sentido, me parece, sí. Pero no sé si es como no tiene que ver con la confianza, más bien con buscar al culpable, ¿no? Sí, pero al buscar al culpable, muchos se culpan a sí mismos y otros culpan al otro, ¿no? Claro. O sea, sí, tiene que ver como... Claro. Bueno, lo plantea Bantanas, me pareció muy interesante y lo hemos estado preguntando porque me parece que... Hablamos con Luis Astorga, no sé si lo ubicas, es la persona en México que más sabe sobre narcotráfico en México. Ajá. Entonces cuando me decía, bueno, pues depende quién sea el otro, bueno, él es un investigador, sociólogo, y pues
pues viene de las ciencias sociales y él todo lo cuestionaba, bueno, ¿quién es el otro, verdad? Claro. Exactamente, porque el otro es un poco abstracto, un poco demasiado amplio, ¿no? No es lo mismo ¿Qué horas son? tu amigo que el vendedor de que está allá, ¿no? Claro. Enrique, ¿te podemos hacer un retrato? Sí. A ver, antes de que... ¿Ya son las 12? Porque Sí, me da... faltan 15 minutos. Bueno, 13 minutos, 12 minutos. Qué padre que nos va a tocar la grúa. Es que ya Sí. nos habían dicho varias veces de cómo funcionaba, porque cuando vinimos a verla no sabíamos si se movía o no. Lo que pasa lamentablemente es que ya no hubo presupuesto para el operador. La grúa no es automática, tiene que haber un Tenía operador. que estar operando todo el tiempo. Pero solamente funcionó, se pudo hacer una semana. Sin meterla ahí debe haber sido todo un trabajo, ¿no? Sí, fue muy complicado. Sí. De hecho, lo más complicado fue, bueno, no sé si fue lo más complicado, pero una cosa muy interesante para mí fue que cuando pensaba en el proyecto era un proyecto enorme, ¿no? Porque iba a ocupar todo el espacio del museo. Y luego cuando fue a hablar con los ingenieros se volvió un proyecto minúsculo, tan así que lo difícil fue conseguir poder caber dentro del espacio tan pequeño de que es el museo, que para nosotros es tan grande. Y para ellos era pequeñito. Exacto. Claro. Y entonces hubo que conseguir la grúa más pequeña de todas, y por eso fue difícil de conseguir. Y luego para armarla, luego otra meterla, grúa, claro. otra grúa hidráulica que es para armarla, que pudiese caber por esa puerta, o sea que entonces también muy pequeña y que pudiese a su vez cargar el peso que tenía que ¿Y cargar. aquí el museo te está financiando este proyecto? ¿O es una beca o es...? No, es bueno, yo conseguí el Patrocinio. de la grúa, pero Ya, lo demás sí, el museo o la institución, ¿no? ya. Sí. Con mucha fuerza, ¿no? Creo. Sí, Donde muy no le dé el complicado. sol, porque ya le está dando el No, sol. yo quería hacer una justamente por detrás. Te quería plantear estas. Por atrás y por adelante. Bueno, por detrás y por detrás. A ver, bueno, plantea tú una. ¿Quieres dejar tu mochila o quieres salir con tu mochila? A ver, ¿qué es lo que me quieres plantear? Tú vas, yo estás como en medio de la luz y la sombra. No, de espalda no. De espalda, de frente. Porque si no parece un retrato de Salvador Noé. A ver. Yo le quiero hacer Tienes razón, mucho mejor. Sí, es el fondo del camino. Es que es un lugar muy, muy poderoso ese, ¿verdad? ¿Cómo? Este de acá es un lugar